Bien, comenzamos, en realidad continuamos. Hasta la clase anterior habíamos visto el tema de la hidroestática, que gobiernan a los fluidos en general, y las condiciones particulares de los fluidos, la viscosidad, ese efecto físico tan importante, que es el que me dice cuánta energía voy a gastar para hacerlo mover de un punto a otro en una conducción. Y ese es el tipo de fluido en general. El tema del agua, que uno dice, no, el agua no tiene casi nada o sea, tiene densidad, pero no tiene nada de viscosidad que nos haga quemar energía. No, tiene bastante. O sea, comparativamente hablando es poco, pero tiene y es respetable la viscosidad que presenta el fluido frente a la fricción. Y eso es lo que intentaremos estudiar desde el punto de vista de la hidrodinámica, o sea, cómo se mueven los fluidos y con qué problemas uno se encuentra cuando estudia estas cosas. Y hay un problema básico, que si nosotros entramos con las matemáticas a fondo para estudiar estos fenómenos, son fórmulas ridículas, ridículamente complicadas para estudiar el fluido en una cañería del agua, por ejemplo. No tiene sentido, o sea, desde el punto de vista práctico. Esa es la ventaja que nos da a nosotros el haber transmitido a lo largo de los años la información de nuestros mayores a nosotros y de nosotros a nuestros alumnos y todo eso. La transformación, el pasaje de información nos dio certezas muy claras de que estudiar el movimiento de los fluidos dentro de cañería o canales no es necesario las fórmulas matemáticas que sean complejas y que demuestren específicamente qué es lo que sucede dentro de un canal o en medio de un canal. Entonces, muchos físicos e ingenieros a lo largo de la vida se pusieron a hacer experimentos. Entonces dijeron, la hidráulica se puede basar en la experimentación. Es más simple y nos permite llegar a resultados bastante buenos sin necesidad de meternos en un megalío matemático. O sea, ¿qué dijeron? La fácil, es decir, bueno, usemos datos, hagamos que nuestros estudios dependan de aquella variable que nosotros sabemos que depende, pero busquemos coeficientes de manera tal que representen la realidad y que nos permita definir correctamente el fenómeno y matemáticamente, no digo a través de fórmulas, pero sí de valores que puedo ir obteniendo, estar dentro de lo lógico o de lo que daría una ecuación matemática altamente compleja. Y bueno, esta gente empezó a hacer experimentos y ahora, a lo largo del tiempo, la hidráulica se basó en la experimentación y eso nos transforma a los ingenieros hidráulicos, como nosotros, en personas que son más prácticas que matemáticamente teóricos. Y esto es bueno, porque simplifica en gran medida todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar cuando tenemos que hacer algún tema hidráulico. Y bueno, la hidrodinámica habla justamente del tratamiento de los fluidos en movimiento, y esto es lo que tenemos que ver ahora. Cada vez que consumimos agua en nuestras casas, la hacemos fluir, dice. Corresponde entonces considerar las propiedades de los fluidos en movimiento. Para empezar, tomaremos como referencia un fluido cuya densidad no depende de la presión. Este fluido se denomina incompresible. No depende de la presión, o sea, cualquier presión ocupa el mismo volumen. Y lo consideramos un fluido ideal al agua, decimos, es incompresible. No es cierto, porque es mentira, pero es tan baja la compresibilidad que tiene el agua que no hay gran error en considerarla incompresible, salvo en ciertos casos. Pero bueno, la práctica nos dice que a temperatura ambiente, en una conducción normal, si no hay variaciones de temperatura dentro de esa cañería, estamos en temperatura ambiente, no hay necesidad de tener en cuenta la compresibilidad y la
variabilidad del volumen del agua. El modelo que utilizaremos es bastante simple, dice, representa una buena aproximación para muchos casos reales. Con este modelo de líquido incompresible podemos hacer comprensible, ahí va con N, comprensible, el otro es incompresible, una buena parte de la fenomenología de los fluidos. Eso es lo importante, lo que acabamos de ver, de hablar, que el estudio de la hidrodinámica no se basa en ecuaciones matemáticas realistas del movimiento de los fluidos, sino se basa en la experimentación y en tomar ciertos recaudos, ciertas hipótesis de partida, como el hecho de que el fluido es incompresible, no se comprime, no varía su volumen con la presión. Bien, la ecuación de continuidad. ¿Qué importancia tiene la ecuación de continuidad? Y es básica. Es lo que nos cuenta qué pasa. Es la ecuación que establece que no existe, no se crea ni se pierde materia en hidráulica cuando estamos con un fluido que atraviesa una cañería de distintas secciones. No se crea ese fluido ni desaparece ese fluido a menos que esté pinchada la cañería. Bueno, entonces dice, supongamos un conducto como el que hemos usado para la demostración sencilla de un par de vasos comunicantes, que tiene una sección transversal variable y por donde circula un fluido que siempre llena la sección. Sección llena. La ecuación de continuidad se refiere a la aplicación del principio de conservación de la masa del fluido, o sea, la masa no aparece ni desaparece, menos que te pinche el caño, o que tenga un cañón que le provee más masa, más agua, más líquido, más fluido. Entonces, tomemos como objetivo conocer la velocidad con la que el fluido pasa en B, en la sección B. Estamos hablando de un caño redondo, circular, entonces la sección es circular, siendo la que tiene tomemos como objetivo conocer la velocidad con que el fluido pasa por B, siendo la que tiene en A. La ecuación de continuidad surge de aplicar el principio que la masa de fluido que entra por A debe salir por B. La masa no se crea ni se destruye durante el flujo, supuestamente si el caño es impermeable. Esa es otra hipótesis. Tenemos que entender las hipótesis para no hacer preguntas que por ahí me suenan a tontas, porque decir, no, ¿cómo? En un caño, si está saliendo agua entre medio de las dos secciones o está entrando agua, cambia. Sí, bueno, pero estamos hablando de un caño que es impermeable porque está totalmente cerrado, no le entra fluido ni sale fluido de él, entre las dos secciones. Entonces, el principio de conservación de la masa nos dice intuitivamente que por A y por B pasa la misma cantidad de masa por unidad de tiempo. No se puede crear ni puede desaparecer. Entonces, eso es lo que nos da pie a establecer ciertas igualdades. Una pequeña cantidad de masa diferencial de M o delta M, delta significa un pequeño, una pequeña cantidad, masa 2 menos masa 1, que daría un valor. En este caso, delta de masa del fluido que pasa por A en un breve tiempo delta de T es la variación de masa es igual a ρ por la variación de volumen. ¿Por qué? Porque esto es la fórmula de ¿quién? De la densidad. Ρ es igual a masa por unidad de volumen, ¿sí? La densidad es masa sobre volumen. Entonces, de ahí podemos decir, a ver qué pasa con la masa. La masa en A tiene que ser igual a la masa en B. Ese es el planteo. Porque yo digo que la que entra por A es igual a la que sale por B. A partir de ese concepto, es decir, la masa en A tiene que ser igual a la masa en B, empiezo a elucubrar qué pasaría o qué pasa. Entonces digo, bueno, veamos qué pasa en la sección A. ¿Sí? En este caso, la sección la vamos a llamar 1. Una pequeña cantidad de delta de masa del flujo pasa por A en un tiempo delta T es delta de masa igual a ρ por delta de B. Entonces, delta de masa es igual a ρ por ¿quién? Velocidad es volumen, perdón, no es velocidad, volumen. Volumen es sección por espacio.
A por E, las dos dimensiones del volumen. Pero ¿qué pasa? Por A pasa el espacio de la masa que pasa por A, podemos definirlo de otra manera, como que está vinculado a una velocidad 1 y un tiempo delta t. Entonces ahí reemplazamos delta B por A por B por delta t. ¿Sí? Y ahí tenemos que velocidad es espacio sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, la variación, en este caso es el volumen, la variación de la masa podría expresarse como su densidad multiplicada por la sección por donde pasa y en vez de el delta de espacio que pasó por esa sección, una velocidad de todo el paquete por un delta de tiempo. Ahí habría que decir que la fórmula era originalmente A1 por E1, área por espacio. Pero como estamos hablando de que era delta de volumen, era un pequeño valor de volumen, ¿qué es el delta? Y bueno, el delta es un pequeño valor. Si yo digo volumen, entonces yo digo, a ver, algo importante, volumen es igual a, área, ¿sí? Por espacio. Espacio 1 y área 1. Podríamos decir que es un pequeño trozo acá en la sección de A que tiene un espesor, en todo caso, delta de E. Un pequeño espesor. Acá le vamos a poner delta. ¿Por qué? Porque esto, perdón, no A, delta de E, porque es delta de volumen. Es un pequeño, una pequeña parte del volumen. Volvamos a escribir porque acá ya se puso feo. Entonces, acá que tenemos delta de volumen, esa pequeña parte de volumen es igual al área 1 por el delta de espacio 1. Pero el delta de espacio 1, qué casualidad, es esta dimensión. Y esa dimensión la podríamos escribir espacio-velocidad por tiempo. Velocidad en 1 por delta de t. Porque velocidad, sabemos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. De ahí saco que el espacio ese del pedazo de masa que pasa por A, en un pequeño espacio de tiempo, tiene que ser delta espacio 1 igual a un cierto volumen 1 en el tiempo. La velocidad por tiempo. Bien. A ver. Ahora, entonces, en A yo tengo que la variación de masa la puedo expresar como ρAB delta T. ¿Sí? La puedo expresar de esa manera. Por lo tanto, en B va a ser lo mismo. ρA2, en este caso la sección va a ser la A2 y la velocidad ya va a ser distinta, se supone delta 2, B2. Pero hay una variación de tiempo que en los dos casos es la misma, porque el mismo tiempo que pasa en A pasa en B, si yo tomo un intervalo de tiempo. Bien, entonces, igualando las ecuaciones 9 y 10, se llega a la siguiente ecuación. A1 por B1 es igual a 2 por B2. El producto A por B se denomina caudal, que es velocidad por área, ¿sí? Del flujo por el conducto. Q es igual a A por B. Pero no se equivoquen. Q, caudal, es la primera definición que vemos de caudal. Es igual a área perpendicular que atraviesa el fluido por su velocidad. Lo pongamos así para no hacernos mezcla con volumen. Esta unidad del área es metros cuadrados, ¿sí? En el sistema internacional. Y la velocidad es metros sobre segundo. Entonces, la velocidad, el producto de área por velocidad, ¿qué me está dando? Como unidad, metros cúbicos por segundo. ¿Y qué es eso? Eso es volumen
en la unidad de tiempo. ¿Estamos? Entonces, fíjense qué interesante. Esto también es igual a volumen sobre tiempo. Y esta es, podríamos decir, una de las ecuaciones madre de la hidráulica, la que define qué es el caudal. ¿Cómo podemos calcular matemáticamente, desde el punto de vista físico, el caudal en una sección cualquiera? Tanto de un caño como de un canal. Mientras yo sepa la sección, el corte del fluido en movimiento, puedo saber la velocidad, por otro lado, porque la mido, y puedo saber directamente el tiempo, porque yo, ¿qué es lo que hago? Yo, para saber cuánta agua pasa por debajo de un puente, tengo que medir la sección abajo, a qué profundidad está el piso, cada tanto, entonces dibujo una sección, y esa sección ya sé el área. Ahora, ¿qué tengo que averiguar? ¿Con qué velocidad está pasando el agua? Entonces, en el medio tiro un corcho a una distancia de 50 metros, tomo el tiempo que tarda en recorrerlo y de esa manera divido espacio sobre tiempo y tengo la velocidad. Y con eso el área calculada, sacada donde está el agua realmente, por la velocidad esa que determiné, sé cuál es el caudal de ese río. Lo mismo se aplica para un canal. Con la ventaja de que el canal, la sección es más simple, no hay que estar midiendo cada tanto. Puede decir, yo no puedo saber cuál es la sección en el fondo, pero bueno, si yo tengo el agua acá, y tengo un fondo así del río que es bastante raro, ¿y qué es lo que hago yo? Mirá, voy a tener que tomar secciones así, secciones por acá, a la misma distancia, ¿no? ¿Cómo se dice? Se discretiza o se simplifica de modo tal que yo pueda tomar siempre la misma distancia. Hagamos de cuenta que esta distancia es la distancia D constante. Todas son D. Tengo que elegirla como para ver el fondo. Esta es D, ¿sí? D, esta distancia también es D, y esta distancia es también D. Todas las distancias son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir esto. La distancia de acá a acá. Son distintas. Esta de acá a acá. 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 Esto va a ser, supongamos, I1, I1. Esto va a ser I2. Esto va a ser I3. ¿Cómo la mido? Y bueno, meto un palito, marco con el dedo justo al nivel del agua, cuando llego al fondo, lo saco y lo mido con una cinta y digo, bueno, esta es la profundidad del agua en ese momento. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y estoy discretizando esto también, porque al poner esto acá yo estoy diciendo, después, fíjense, le voy a cambiar el color, después voy a hacer matemáticamente que esto venga así. Así, esta es la I de este sector, a la mitad de esto vamos a hacer que llegue a la I2, a la mitad de esto vamos a hacer que llegue a la I3, y a la mitad de esto vamos a hacer que llegue a la I4, y a la mitad de esto vamos a hacer que llegue a I5, y a la mitad de esto vamos a hacer que llegue al otro I, y a la mitad de esto vamos a hacer esto. Entonces me queda una sección de azul. Es aproximada, ¿ven? Es aproximada, no es exacta. Cuanto más chico sea D, más exacta va a ser la sección, pero no importa, es una aproximación interesante. Si yo estoy midiendo un río, un arroyito que tiene de ancho de agua de caudal 2 metros, y tomarlo cada 10 centímetros no le va a errar, va a ser un cálculo muy bueno. Ahora, si lo toma cada 50 centímetros, nada, va a ser una escalera horrible. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy desproporcionada a la realidad. Y esto yo les muestro para que ustedes sepan, ¿eh? Yo tengo una sección de un arroyo así, y tengo el agua que está pasando por ese arroyo así. Esto es horizontal, porque el agua ustedes saben que siempre es horizontal. No tiene sentido que yo tome, por ejemplo, que yo tome esta profundidad en el medio,
D, y que tome esta distancia, que lo llame X, supongamos, y que, perdón, X llamemos a esto, perdón, porque si no lo vamos a complicar. A ver, ahí no era ese el que tenía que borrar. Este es el que tenía que borrar. Bien. Entonces. A ver, tomamos esta otra distancia. Esta va a ser X y esta va a ser X. Las dos son X. Porque está en el medio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo al tomar eso? Estoy diciendo que lo divido en 3 al ancho del agua del río. ¿Sí? Está en 3 dividida la sección de ese arroyito. Y es muy grande. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo hago las operaciones lógicas, lo que yo voy a estar haciendo es diciendo, esto es hasta la mitad es 0, después D, y después hasta la mitad es 0. Me va a dar el valor de esta área, pero no el valor real que viene desde acá bajando. ¿Ven? Ahí ya tengo un pequeño problema. No estoy considerando esta área, que no se me compensa con esta otra área. Y esta área directamente no se compensa con ninguna. Entonces la estoy perdiendo. No estoy sacando un cálculo aproximado más realista. Estoy sacando un cálculo, cualquier cosa. Y puedo decir que esto en realidad, lo que yo estoy sacando, es un cálculo como si fuera un triángulo así y así. Un triángulo así y así. Y obviamente no es un triángulo así. Pero bueno, esto se llama discretizar o hacer elementos finitos, elementos no finitos, particionarlo, discretizarlo. Y cuanto más chico sea el D este que yo tengo ahí arriba, este D, o más chico sea X, la división, y yo las profundidades las voy sumando, puedo hacer múltiples determinaciones cada vez más precisas. Cuando X tiende a 0, o cuando D tiende a 0, las separaciones de las secciones que yo voy tomando la profundidad, yo voy acercándome casi al valor real. Entonces, ¿qué conviene? Y si el fondo no es un lío, conviene tomar un valor, qué sé yo, 10, 20 centímetros. Uno tiene que más o menos ver el fondo. ¿Dónde se simplifica toda esta historia para determinar el caudal que fluye en un río? Y cuando ya se trata de un canal, ¿por qué? Porque el canal ya tiene forma determinada. Canales rectangulares, trapeziales, semicircular, lo que sea, pero ya tenemos la ecuación en algún lado como para determinar su sección. O lo podemos dibujar en AutoCAD y hacer el perímetro y decir, bueno, cuál es la sección que está ahí adentro. Podemos hacer escala 1 a 1 y listo, y nos da el valor y se acabó. Si tenemos tantas dudas y no nos queremos complicar. Bien, perfecto. Esto, si bien es cierto, no es la materia en sí, lo es para la aplicación. Yo siempre les digo, no solo enseño la física, sino su aplicación en nuestra carrera. Bien, entonces la ecuación 11, ay Dios, ¿qué pasa? La ecuación 11 es una forma de expresar la constancia del caudal. A1B1 es igual a 2 por B2. Q1 es igual a Q2. Punto. El caudal se mantiene constante entre dos secciones en donde no hay ni entrada ni salida de fluido. Esa es la ecuación de continuidad. Ese es el principio de continuidad de la masa. Y la ecuación de continuidad es esta, la que dice que el caudal Q1 es igual al caudal Q2 en otra sección. Q en A es igual a Q en B. Bien, como la unidad de medida de la superficie es metro cuadrado y la velocidad es metro por segundo, entonces la unidad de medición del caudal es metro cúbico por segundo y representa el volumen del fluido que pasa en una sección por unidad de tiempo. Y ahí aparece la segunda forma de expresar el caudal. Esta es básico que la sepamos.
esta QA por B y esta QB sobre T. El delta T ya olvídense del delta. Velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Volumen por unidad de tiempo, perdón. Volumen por unidad de tiempo. La B chiquita es velocidad, la B grande es volumen. Vemos que si el producto área por velocidad se mantiene, la velocidad del fluido aumentará o disminuirá cuando circule por regiones de menor o mayor área transversal. ¿Sí? Si acá yo tengo una velocidad en B, ¿cómo va a ser con respecto a la velocidad en A? ¿Me podría contestar? Si sabemos que la masa no puede desaparecer y el caudal tiene que ser igual en los dos. Si A es grande y B es chico, para que se mantenga la igualdad matemática en esta ecuación, las áreas, si la área 1 es más grande y la área 2 es más chica, la B2 tiene que ser más grande a la B1 para que quede igualada la ecuación. A pesar de que suena lógico, acá está matemáticamente expresado. La ecuación de continuidad te dice, mira, el volumen que pasa en unidad de tiempo por acá tiene que ser igual al que pasa por unidad de tiempo por acá. Eso es todo. Si acá es grande y la velocidad es 1 metro por segundo, y acá es la mitad, la velocidad será 2 metros por segundo, el doble. Algo así. Pero se tiene que mantener esta ecuación. ¿Estamos? Esto es posible de experimentar cuando regamos con una manguera plástica. El agua sale más rápidamente cuando apretamos la boca de la manguera y la deformamos, reduciéndole el área. O sea, ¿por qué sale más lejos el agua cuando le apretamos la nariz de la manguera? Y porque le hemos reducido el área. Entonces, para mantener el caudal, requiere sí o sí que el agua salga más rápido. Y al salir más rápido, ¿qué implica? Que tiene más energía cinética. Y si tiene más energía cinética, va a llegar más lejos o más alto si lo ponemos para arriba. Tan simple como eso. Una forma de medir el caudal de agua que sale por una canilla consiste en medir cuánto tiempo lleva a llenar un recipiente de volumen conocido. Esta es la otra forma, ¿ven? Si yo quiero saber cuánta agua pasa por una cañería y yo tengo que poner un tacho lo suficientemente grande como para que no se llene en un milisegundo. Por ahí ponemos una tapita de Coca-Cola debajo de una canilla, no nos sirve para medir. Me voy a meter algo con cierto volumen, como para que yo lo cronometre. Yo tengo que agarrar el celular que tiene cronómetro, todos nuestros celulares tienen cronómetro, y ponerlo en cero, con ¿cómo se llama? Con balde de 10 litros afuera. Ya lo hemos marcado, el balde estamos seguros que tiene 10 litros y están exactos los 10 litros. Entonces lo saco afuera. Abro la canilla, dejo que el caudal se normalice. Y una vez que está normalizado el caudal, luego de un par de minutos, o sí, un par de minutos, ¿qué hago? Meto el balde debajo de la canilla y comienzo a cronometrar. Justo en el instante que entra el chorro al balde, comienzo a cronometrar. Lo pongo quietito, lo asiento en el piso y espero que llegue al punto del nivel de los 10 litros. Vuelvo a apretar el botón y cortar el cronómetro y mido cuántos segundos tardó en llenarse 10 litros. Entonces, ¿cuál va a ser el caudal? 10 litros en metros cúbicos dividido el tiempo en segundos. Si yo digo que llenó 10 litros, es 0,01 metro cúbico dividido, no sé, 10 segundos o 20 segundos. Bueno, entonces queda 0,01 metros cúbicos por segundo. Pero por ahí nos interesa la unidad en litros por segundo. ¿Sí? Y la dejamos así. Decimos 10 dividido 20, nos queda 0,5 litros por segundo. ¿Está bien? Nos representa. Si la quiero pasar a metros cúbicos, la paso a metros cúbicos, no hay problema. Si usamos cosas de la casa, puede ser una botella gaseosa de 2 litros, un balde de 5 litros, el volumen vertido será igual al volumen del recipiente, B0, y el cociente entre este volumen y el tiempo de llenado es justamente el caudal. Aplicación, dice. Los invitamos a practicar este procedimiento para evaluar el caudal de agua que sale en un grifo de una cocina de una casa. Compara el resultado que obtenga con el valor de 0,13 litros por segundo.
que se toma como referencia para un caudal adecuado en un grifo de una vivienda familiar. A partir de estos datos, usted podrá proceder a estimar la cantidad de litros de agua que consume su familia por día. Le ayudará a tomar como valor práctico de referencia un consumo de una canilla y media abierta, es decir, aproximadamente 0,2 litros por segundo, que es lo que toma el código determinado por Obra Sanitaria de la Nación, que todavía se está usando, que cada casa consume 0,2 litros por segundo en forma indefinida, como promedio, que es el valor equivalente a una canilla y media abierta por día. Por último, notamos que la ecuación de continuidad tiene validez aun cuando un fluido se mueve sin estar contenido en un conducto. Para comprender esto podemos observar la forma de un chorro de agua que sale de una canilla. A medida que cae, el agua se acelera por la acción de la fuerza gravitatoria y por tanto su velocidad va aumentando conforme esto sucede. La continuidad explica la observación de que el chorro vaya reduciendo su sección transversal paulatinamente, desde la salida de la canilla hasta el fondo de la bacha. Yo largo el agua y van a ver ustedes, cuando hay poco caudal, cuando hay mucho no, porque no se ve bien claramente, a veces falta más espacio. Pero cuando uno ya, qué sé yo, le voy a dar de tomar gato en el baño, bueno, abrí la boca a la canilla, va a ver que en la parte inicial es más grueso y después se va haciendo más finito y llega un punto en que empieza a separarse en pelotitas de agua. ¿Por qué? Porque ya no da. La velocidad es grande y el caudal es pequeño, entonces se empieza, ya el hilo no hay hilo, hay gotas. Ya se empiezan a separar las gotas. Y eso es lo que pasa, eso nos da la idea de que la continuidad se da inclusive ni siquiera en un caño, se da la caída libre del agua. Se da en un canal la continuidad, también en un canal, claro que en un canal se da la continuidad, porque si no entra ni sale agua, lo mismo que pasa por acá tiene que pasar por acá. O sea, no hay duda respecto de este principio, pero es muy útil para entender los fenómenos y cómo podemos variar las velocidades de los canales, la pendiente, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que ese principio está muy bueno y lo vamos a utilizar bastante y estas definiciones van a ser básicas para lo que es entender, ¿cómo se llama? La energía hidráulica, por ejemplo. Toda esta parte de la física los prepara a ustedes como alumnos para encarar después el estudio de la energía hidráulica. Si entendemos esto, el profe le va a ser más fácil y va a gastar más tiempo, no en enseñarles esto, sino en mostrarles lo que se puede hacer con el tema de energía hidráulica. ¿Sí? Porque si él ve que ustedes saben este tema, se va a ver obligado, porque me pasa a mí cuando he tenido profesores que han enseñado bien física, que no tengo que enseñar tanto lo básico, sino ir y mostrar más lo importante, la aplicación, cómo se hace un emplazamiento de energía hidráulica, por ejemplo, de distintos tamaños, pico, micro, mini y grandes aprovechamientos. ¿Por qué tienen que saber todos? Porque podríamos ver nada más que los pequeños, porque también en Jujuy tenemos importantes aprovechamientos. Y Dios quiera que alguno de ustedes termine trabajando en esos complejos que no son el moco pavo, son complejos como el complejo La Madera, que está acá a 2 metros en Monterrico, y es un complejo muy, muy bonito. No es inmenso, pero es grande y es respetable. ¿Sí? Bien. El principio de Bernoulli. Para estudiar la fenomenología del movimiento del fluido, también podemos recurrir al principio de conservación de la energía. El anterior era la conservación de la masa y obteníamos la ecuación del caudal. Acá en Bernoulli estudiamos la energía. A ver qué pasa con la energía. El ámbito de aplicación de este principio es el de los fluidos ideales. Estamos hablando de fluido ideal no compresible, no cambia su volumen con la presión. Es ideal, no existe, lo ideal no existe, ustedes ya saben. Pero en la física nosotros siempre hablamos de cosas ideales. Lo ideal sería que no se deforme. Ah, bueno. ¿Entiendes?
Es decir, los fluidos sin viscosidad e incompresibles. Bueno, las dos cosas, porque si tiene viscosidad hay rozamiento, y si hay rozamiento hay pérdida de energía. Después se suman, no se preocupe. Lo importante es que lo básico es el tema de la incompresibilidad de los fluidos. ¿Por qué? Porque el agua no se comprime mucho, o sea que sea para tener en cuenta. Tampoco el aceite. Sabemos que para mover un cuerpo de un lugar al otro tenemos que realizar un trabajo. Lo mismo ocurre cuando tenemos que transportar una cierta masa de fluido por un conducto. La ausencia de rozamiento, en ausencia de rozamiento, este trabajo incrementará la energía mecánica de la masa del fluido, 100% va a ir a eso. Si yo empujo un auto, no el 100% va a darle velocidad al auto, a transformar esa energía, esa fuerza, ese trabajo, fuerza por distancia que hago yo empujando el auto, no va a ser transformado todo en velocidad, en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. La fricción de toda la transmisión, la rueda, hay pérdida. 10% se pierde, y sí, capaz, no sé. Vean ustedes. Pero se pierde. Entonces, todo el trabajo que yo hago para empujar un auto, parte de eso se pierde por fricción. En este caso, nuestro auto ideal sería acá. No tiene rozamiento el fluido, no tiene viscosidad. Al no tener viscosidad, que es ilógico, no existe tal fluido, todos tienen algo. Al no tener viscosidad, no hay pérdida de energía, porque el trabajo, no hay contrapresión, estamos empujando el fluido a través de un conducto. ¿Sí? Bien, entonces no hay resistencia por viscosidad. ¿Qué otra resistencia puede haber? Nada. Entonces el trabajo, fuerza por distancia, como energía, se transforma todo en energía cinética, de donde yo puedo decir fuerza por distancia, de alguna manera, es igual a la velocidad que le estoy dando al fluido. Entonces, la energía mecánica es la suma de dos energías, sabemos, la energía cinética más la potencial. Entonces, veamos la ecuación 14, energía mecánica y energía cinética más potencial. El principio de conservación indica que el trabajo W realizado para desplazar el fluido se invierte en incrementar la energía mecánica. Entonces, todo el trabajo de un lado incrementa la energía mecánica del fluido. Delta E sub M. Es un incremento, la incremento. No seguiremos todos los pasos necesarios para llegar a la ecuación de Bernoulli, pero se puede obtener la ecuación a partir de la 15 y 14, se puede obtener la ecuación 16. En donde, fíjense ustedes, tenemos tres términos muy importantes. La presión P1 a la entrada de la sección de estudio, la parte o componente cinético, donde está un medio ρ por b cuadrado, en este caso en los fluidos, ρ por b cuadrado, un medio ρ b cuadrado, ¿sí? Más la componente potencial de la altura a la que subió o bajó, si es positiva o negativa, si subió el fluido, ρgh. ¿Ven? Entonces, esta ρgh1 es la energía potencial. Un medio ρv1 al cuadrado es la energía cinética, y la presión P1 podría ser la energía en el ingreso. Cuando yo tengo un tanque, a la salida del tanque tengo una columna de agua, por lo tanto ya vengo con una presión si yo estudio el punto 1 a la salida del